bien. La clase de hoy, continuamos con los conceptos básicos en hepatología, esta sería la cuarta. Y en el día y hoy vamos a tratar el tema de la muerte celular y la fibrogénesis. Para entender esto, es conveniente que recordemos, que repasemos los conceptos emitidos en las charlas anteriores. Y vamos a ver cómo en la primera charla hablamos de el hígado como un edificio. Y dijimos que ese edificio tenía un diseño arquitectónico. Y ese diseño arquitectónico está basado en el lobulillo. El lobulillo es esa pequeña esfera de 1 a 2 milímetros formada por esos cordones de hepatocitos que van de la periferia hacia la vena centrolobulillar. Y en la periferia de ese lobulillo tenemos la tríada portal, donde llega la sangre a través de la rama de la arteria hepática y de la vena porta, y donde sale la bilis que se forma entre los hepatocitos hacia el pequeño conductillo biliar aquí en amarillo. La otra cosa que analizamos en esa primera clase fue la ultraestructura del hepatocito para conocerlo en su intimidad. Y vemos cómo tiene esa famosa membrana celular o membrana plasmática, que es la famosa bicapa lipídica, porque tiene en el centro una zona lipídica que es una verdadera barrera. Ninguna sustancia hidrofílica o que no tenga un grado importante de que sea lipofílica puede atravesarla. Luego vemos cómo esa membrana tiene un poro sinusoidal donde están esas microvellosidades, lo que indica que hay un gran intercambio de sustancias a ese nivel. Y luego también el canalículo biliar que se forma entre dos hepatocitos. Las organelas en su interior, recordamos las mitocondrias que son las fuentes de energía, ¿verdad? Le dan energía a todo ese sistema funcional. Luego tenemos también el retículo endoplasmático liso, cuando lo que tiene son enzimas para biotransformación, o rugoso, cuando lo que tiene son ribosomas para síntesis de proteínas. Y otra cosa importante es el aparato de Golgi, que es el sistema que permite el tránsito intracelular de esas sustancias a través de vesículas secretoras, y a la vez las lisosomas, que son como quien dice las que barren lo que va quedando de todo ese proceso y en alguna forma reciclan esa sustancia. Luego hablamos de cómo ese edificio tiene habitantes. Son las células del hígado, como se ve aquí, y nos hemos acercado muchísimo hacia un sinusoide y vemos que están los hepatocitos, las células esterales, las células endoteliales fenestradas, las células de Kupffer, las células PIC, que forman parte del sistema inmunológico, pero que residen en el hígado. Y luego tenemos también células que pasan por el hígado, como son, por ejemplo, todas las células de la sangre. Aquí tenemos en el dibujo un glóbulo rojo. Y recordamos que ese tubo interno, ¿verdad?, que es lo que permite el paso de sangre, que sería la luz sinusoidal, está separado de los hepatocitos por el espacio de Dice. El espacio de Dice, además, tiene su habitante, que son las células estelares. La otra cosa importante que hablamos es que estas células están en constante comunicación entre sí. Cuando las cosas están bien, todo está bien y todos están tranquilos. Cuando sucede algo peligroso, agresivo, ellas se activan para poder establecer un mecanismo de defensa y de cicatrización. Y eso lo hacen a través de moléculas mensajeras, que son las citoquinas, que como ya sabemos actúan localmente, ya sea sobre la misma célula o sobre células que están en la cercanía. La otra cosa es que esas moléculas mensajeras son hidrosolubles, no pueden entrar en las células. Ellas tienen que depositar el mensaje, mejor dicho, la orden que ellos llevan, porque ellos llevan una orden para realizar una acción. Para eso tienen que poder coaptar con el receptor específico, en este caso, como se ve, es una citoquina que coapta con su receptor, y al hacer eso, como se ve aquí en la lámina derecha, entonces se interioriza la señal
y eso le da una orden a la célula para realizar determinada acción. Hablamos de los mecanismos de lesión y hablamos mucho del estrés, tanto el estrés oxidativo que se produce en las mitocondrias cuando el oxígeno es utilizado como fuente de energía o como para preparar fuente de energía, y el estrés metabólico cuando se debe a la formación de metabolitos intermedios en los procesos de biotransformación. Si esos metabolitos permanecen más tiempo de lo que deben, pueden ser tóxicos para la célula. Luego terminamos con el concepto de la inflamación, que es la injuria tisular generada por el reclutamiento por parte del sistema inmunológico de neutrófilos, linfocitos y macrófagos. ¿Y cuál es su misión? Contener y destruir al agente agresor. Entonces, en el esquema de abajo tenemos que la inflamación va a provocar muerte celular. La muerte celular a la vez va a generar o va a estimular la producción de citoquinas, múltiples citoquinas, pero las que más nos interesa a nosotros son las profibrogénicas, son las que van a provocar fibrosis. Y esa es la muerte celular y la fibrosis de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Cómo mueren las células? Y vamos a dedicarnos específicamente a los hepatocitos. Los hepatocitos pueden morir por apoptosis, porque se suicidan, o por necrosis, porque son asesinados. Son dos sistemas totalmente distintos. En la apoptosis, el hepatocito se concentra, como se ve aquí, pierde líquido y luego, sin modificar la membrana plasmática, sin que se rompa la membrana plasmática, se producen una especie de gemaciones que son los cuerpos apoptóticos. Y esos son captados tanto por hepatocitos cercanos como, sobre todo, por macrófagos. Bien, la célula participa activamente en ese proceso de autodestrucción. Inclusive la membrana plasmática, entre los múltiples receptores que tiene los receptores llamados FAS, que son los receptores de la muerte. Porque desde el momento que uno de esos receptores es activado, se comienza un proceso interno que, como ustedes ven, necesita un conjunto de 50 o 60 genes. Todas las células del organismo tienen ese sistema de autodestrucción, porque todas las células del organismo tienen un periodo de vida. Algunos son muy cortos. Por ejemplo, en gastroenterología sabemos que el enterocito dura 3 días, pero las células hepáticas, el hepatocito puede durar meses, o sea, es muy variable. Pero cuando le llega el momento, ella misma actúa a través de este sistema para producir la muerte celular. En esto simplemente es unas láminas que nos enseña cómo ese proceso de gemación se produce, y esto cuando uno lo ve en video, que se puede ver, esto es sumamente rápido. Entonces, este es un proceso, la apoptosis, rápido y limpio. Limpio porque como no se destruye en ningún momento la membrana celular, siempre el contenido celular está dentro de esa zona. O sea, no hay salida del contenido celular al exterior. La necrosis es algo totalmente diferente. Veamos el esquema. En este caso, el hepatocito no se concentra, todo lo contrario, aumenta la cantidad de líquido en su interior y va creciendo como un globo hasta que literalmente se revienta, como se ve aquí en el último esquema. Al reventarse el hepatocito, todo el contenido de la célula sale al exterior. Toda la cantidad de enzimas, todas las organelas, todo se pasa al sistema sanguíneo. Entre esas enzimas, la que más nos interesa a nosotros como clínicos en relación al hígado son las transaminasas. O sea, la presencia de transaminasas en la sangre indica que hay células que están muriendo a través del proceso de necrosis. Y cuando esas células, el número de células que se mueren es muy alto, como sucede en una hepatitis viral aguda, las transaminasas suben en forma impresionante, a miles de unidades. ¿Por qué? Porque se están destruyendo simultáneamente una gran cantidad de hepatocitos. ¿Cuál es el impacto clínico de la muerte celular en sí? En condiciones normales, uno podría decir que el impacto no es mucho desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque el hígado posee extraordinaria capacidad de regeneración.
Y esos hepatocitos que van a ser lesionados o mueren van a ser rápidamente sustituidos. ¿Por qué? Porque el hígado es muy celoso de lo que se llama la masa hepática funcionante. Hay que ver que el hígado al ser humano, en el adulto, llega a 1.400, 1.500 gramos, kilo y medio, prácticamente. El hígado tiene una gran capacidad de reserva, la necesita, porque tiene que enfrentar de repente una gran cantidad de situaciones donde él tiene que actuar. Pero resulta que él tiene esa capacidad rápidamente de restituir esa masa hepática. Fíjense usted, le pongo como ejemplo lo que sucede en los trasplantes de hígado de vivo a vivo. Sobre todo se usa mucho en niños, pero se puede usar en adultos también. En este caso, en esta figura, hemos seccionado el segmento lateral del lóbulo izquierdo. Es un pequeño segmento. En ese caso, el hígado ha perdido alrededor de una tercera parte de su masa funcionante. Pero en cuestión de semanas, él restituye la masa hepática. No es que le va a crecer nuevamente el lóbulo izquierdo o el segmento lateral, es sencillamente que él o hipertrofia los hepatocitos ya existentes o simplemente se forman nuevos hepatocitos para sustituir a los hepatocitos que han sido eliminados en su capacidad de generar esa función hepática. O sea, se mantiene la masa hepática funcionante. Eso es proverbial, porque fíjense ustedes que en mitología griega, ustedes recuerdan que Prometeo, que era amigo de los hombres, pero no, se le ocurre entregarle el fuego a la humanidad. Eso le causó a él un problema serio con su jefe, con Zeus, que entonces lo condena a que vaya allá en el Cáucaso, lo encadena y todos los días viene un águila y le come el hígado. Pero resulta que durante la noche el hígado se regenera y al día siguiente vuelve el águila y esto sigue así en forma indefinida. Eso es lo que se podría asimilar a una hepatopatía crónica, donde hay esos procesos de lesión y regeneración, y eso es lo que genera el gran villano de las hepatopatías crónicas, que es la producción de tejido conectivo, o sea, la fibrosis. Hablemos de la fibrosis. El hígado normal tiene tejido fibroso. En la cápsula hepática, la cápsula es muy firme. La cápsula no se distiende. Por eso cuando hay problemas de salida de sangre, esa gran cantidad de sangre que entra al hígado, lo aumenta enormemente la presión y puede llegar a producir necrosis hepática. El famoso síndrome de Budd-Chiari, etcétera, donde se obstruyen las venas de salida del hígado. Hay también tejido conectivo en el espacio de Dice, ¿verdad? Porque mantiene la arquitectura. Nosotros presentamos, aquí se ve en esta lámina, un corte histológico donde hemos digerido por medio de todo histoquímico todo lo que es blando y ha quedado únicamente la reticulina, pero fíjense ustedes que el lobulillo está intacto. Simplemente el organismo lo que va a hacer es restituir en cada sitio correspondiente un nuevo hepatocito. Regeneración ad integrum, pero tiene que estar preservada la arquitectura fundamental del lobulillo. ¿Por qué? Porque las lesiones del hígado se reparan formando cicatrices de tejido conectivo, también llamado tejido fibroso o matriz extracelular. La fibrosis hepática es el resultado de ciclos de regeneración. Eso es una injuria crónica, repetitiva, y eso es lo que va a determinar progresivamente la acumulación de matriz extracelular y que nos va a llegar al final a la fibrosis severa. Prácticamente cualquier etiología crónica del hígado va a terminar al final en una cirrosis. Y la cirrosis no es más que esas grandes bandas de fibrosis, como se ve aquí en esta microfotografía. El hepatocito es muy noble y hay trillones de hepatocitos sanos en ese hígado cirrótico, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque no tienen la arquitectura que le permite funcionar. Se forman nódulos. Esos nódulos no tienen la infraestructura que le permite que la sangre pase, que salga la bilis, por lo tanto, no funciona. Y el paciente entra en insuficiencia hepática a pesar de tener gran cantidad de hepatocitos por la fibrosis que se ha producido. Entonces, ¿cómo se forma la fibrosis? ¿Cuál es el mecanismo de la fibrogénesis en el hígado? Se debe a las famosas células estelares. Las células estelares son verdaderamente fibroblastos,
que sintetizan los componentes de la matriz extracelular. Estas células son muy interesantes. Cuando todo está tranquilo, ellas no tienen ninguna función, no tienen por qué estar formando tejido conectivo si no hay nada que cicatrizar. En ese caso, ellas lo que hacen es, se utiliza la célula como un depósito de ciertos lípidos como son los retinoides, la vitamina A, por ejemplo. Se acumula en la célula y la célula es simplemente un depósito. No está pasando nada, no hay problema. Pero ¿qué pasa si se produce una lesión en el hígado? Inmediatamente esa célula se activa y, como se ve aquí en la figura a la derecha, elabora dos tipos de fibras que antes no tenía. Las fibras de actina, que le da movimiento, y por otro lado, incrementa enormemente el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué quiere decir? Que va a sintetizar cosas. ¿Qué va a sintetizar? Colágeno. El colágeno tipo 1 es la base de todo este proceso de fibrogénesis. Entonces tenemos que son estas células estelares activadas las que van a la larga a producir la fibrogénesis y la fibrosis, y es el problema serio importante de las hepatopatías crónicas. A tal punto que si se llegara a dominar esta situación y se llegara a poder controlar la fibrogénesis, pudiera haber un cambio importantísimo en la evolución de estas enfermedades. Evitaríamos la formación de cirrosis independientemente de la etiología. Aquí vemos en esta foto, simplemente para que vean lo impresionante que es. Esta es una foto con microfotografía electrónica, donde estamos viendo el espacio de Dice muy de cerca, y vean ustedes que hay unas cabillas ahí en su interior. En la parte, en el corte longitudinal se pueden ver las cabillas, y cuando hacemos un corte transversal es más impresionante. Esas cabillas están llenan el espacio de Dice. El espacio de Dice desaparece y se produce entonces lo que se llama una capilarización de los sinusoides. Al no haber ventanas, fenestras en el endotelio fenestrado, el líquido que se produce en el hepatocito, todo lo que no puede pasar a la sangre, y lo que está en la sangre no puede pasar al hepatocito. ¿Qué pasa con la albúmina? La albúmina se genera en el hígado, básicamente. Y esa albúmina nueva sale del hepatocito, pasa por el espacio de Dice y entra en el sinusoide. Esa albúmina envejece, de tal manera que a las 2 semanas ya es una albúmina viejita. Entonces, ¿qué hace? Entra nuevamente al espacio de Dice y es captada nuevamente por el hepatocito y es reciclada. Si yo tapo los poros, ese proceso no se puede producir. Y simplemente eso es un ejemplo de las miles de otras cosas que entonces fallan debido a este proceso. ¿Cómo se activan estas células estelares? Hay dos maneras fundamentales. Directamente, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es capaz de producir fibrogénesis directamente por su acción sobre el hígado, sobre el hepatocito. Recuerden que el alcohol libre en la sangre es tóxico, tóxico para el cerebro, para los músculos, para el corazón, para el páncreas, etc. Normalmente, con 1 o 2 pasos que haga la sangre por el hígado, todo ese alcohol es transformado rápidamente por una secuencia muy corta, primero en acetaldehído y después en acetato. El acetato es neutro y no ha pasado nada y es utilizado por la célula como energía. ¿Qué pasa si ese segundo paso de acetaldehído a acetato es superado por la cantidad de alcohol? Se acumula el acetaldehído, ¿dónde? En la sangre también, y eso sí es tóxico. Entonces, esa toxicidad que se está produciendo tanto en el organismo completo como a nivel del hígado se debe básicamente a que hay una sustancia que está provocando fibrogénesis. También produce fibrogénesis la acumulación de ciertas sustancias como la ferritina, los ácidos biliares en la colestasis crónica, ¿verdad?, que actúan directamente sobre los genes responsables de la síntesis de colágeno. La forma indirecta de producir fibrogénesis es a través del sistema inmunológico, porque cuando el sistema inmunológico se activa y destruye hepatocitos en forma crónica, se produce el mismo fenómeno. Por ejemplo, por supuesto, en las enfermedades autoinmunes del hígado, en la hepatitis autoinmune, es el sistema inmunológico que está matando hepatocitos. Pero fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, de las hepatitis virales, ya sabemos que el virus entra en la célula, se replica, sale de la célula sin lesionar, pero el organismo se da cuenta que esa célula está infectada y la destruye. Entonces, y ahí va a producir necrosis y va a producir fibrosis. Entonces, en forma indirecta.
Normalmente ambas funciones, en la mayoría de los casos, funcionan también simultáneamente. Bueno, con esta presentación terminamos esta primera parte de las clases, que es la parte de estudio del hígado. En las próximas vamos a ver ya la parte ya médica directa del paciente. Ya no vamos a tratar el hígado, vamos a tratar al paciente. Y lo vamos a hacer en la parte clínica, lo vamos a hacer en la parte de imágenes y en la parte de laboratorio en una evaluación inicial.